Muy bien, en esta segunda parte vamos a aprender cómo modificar el tamaño de una tabla, ¿verdad? Sin necesidad de que sean los objetos multimedia o los objetos que estén dentro de la tabla, sin que ellos sean los que modifiquen el tamaño, sino que ya sea un tamaño original que traiga la tabla. Entonces, he creado acá una pequeña tabla, ¿verdad? Prácticamente siguiendo el mismo diseño de la clase anterior, que era este. Le he colocado como caption, ejemplo de tamaño de tabla. Vamos a acá a actualizarlo y ahí tenemos. Ahí nos está quedando cómo nos va a quedar nuestra tabla, ¿verdad? Obviamente está en unas proporciones muy pequeñas y eso es lo que vamos a cambiar en este momento. ¿Cómo le puedo yo colocar un tamaño ya fijo a mi tabla? Es decir, ya que venga con un ancho y un alto predeterminado, pues obviamente usando los atributos width y height. En este caso voy a utilizar acá. En la etiqueta de table de apertura voy a colocar acá width. Vamos a colocarle acá de ancho unos 600 de ancho y de alto le voy a colocar unos 700, unos 800 de alto. Voy a dejarlo yo con este tamaño en este momento. Voy a guardar cambios, actualizo y vean, esa es la tabla. Así me estaría quedando en este momento. Obviamente de alto me he sobrepasado bastante porque yo lo que quiero es que el tamaño de mi tabla quede básicamente tratando de abarcar que quede toda la pantalla o al menos por acá. Entonces obviamente me falta más ancho y me sobró bastante alto. Así que de ancho le vamos a colocar unos 800 y de alto se lo vamos a bajar a unos 600 para ver qué tal, tratando, vuelvo, repito, que abarque un poquito toda la pantalla de mi computadora. Más o menos ahí vamos el tamaño y le voy a aumentar un poquito más el ancho y le voy a bajar un poquito más el alto. Vamos a colocarle el alto en unos 550 de alto y el ancho se los vamos a dejar a 1000. Vamos a ver qué tal nos quedaría ahí, guardando los cambios. Vamos, actualizamos la tabla y ahí está. Hay más o menos el tamaño. Y podemos en este caso poderle aumentar un poquito más el ancho para que llegue por acá más o menos, pero el alto estamos bien. El alto yo creo que estamos ahí perfectos para lo que yo quiero buscar. Vamos a colocarle 1200 de ancho, guardamos los cambios, actualizamos y ahí está, perfecto. Ahí tengo la tabla, tal vez pronto en el tamaño que yo deseo, o al menos para trabajar. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Lo siguiente. Vamos a insertar los elementos dentro de la tabla. Vean acá cómo ya he determinado yo de golpe, o sea, de inicio de entrada, he ya modificado el tamaño de mi tabla con un ancho de 1200 y con un alto de 550. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo que el anterior. Voy a meter las mismas figuras, ¿verdad? En cada una de las posiciones que estaban acá para, pues obviamente poder ver cómo me queda mi tabla. Entonces, voy a pausar en este momento la grabación. Voy a insertar, obviamente, los elementos y luego regresamos. Como usted puede observar, acabo de insertar todos los elementos que van aquí en la página web, como estaba en la otra, ¿verdad? Y obviamente se mantiene el tamaño de la tabla. Tengo ahí las imágenes en PNG, el video que está en formato MP4 y obviamente la canción en formato MP4 y obviamente la canción en formato MP3. Guardamos los cambios acá y ahora vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a ir a nuestra carpeta donde está guardada nuestra página, que sería esta de tamaño, ejemplo de Quinto Admo, ejemplo de tamaño de tabla 2. Vamos a abrir la página y vean ahora lo que tengo acá. El tamaño que yo tenía de mi tabla volvió prácticamente a desconfigurarse. ¿Eso qué significa? Significa que no importa el tamaño que usted le ponga a su tabla acá, si usted le coloca elementos que exceden ese tamaño, por ejemplo, obviamente así como estas imágenes, la tabla se va a ver obligada a adaptarse al tamaño de los objetos y no los objetos al tamaño de la tabla. Eso es importante a tomar en cuenta. Cuando usted puede colocar, lo repito, usted puede colocarle el tamaño especificado a su tabla, pero si los objetos que usted está insertando dentro de la tabla exceden las dimensiones de la tabla, el tamaño original de la tabla, prácticamente la tabla se desconfigura y la tabla se va a ver obligada a adaptarse al tamaño de los objetos y no los objetos al tamaño original de la tabla.
Entonces, ¿qué podemos qué podemos ver en este caso? Que obviamente tanto el video y las dos imágenes excedieron más del alto, que serían 550, y tal vez de pronto no tanto el ancho, pero sí el alto. Por eso es que nuestra página se ha desconfigurado. Bueno, ¿qué podemos hacer en estos casos? Pues simplemente pues podemos hacer un cálculo para ver más o menos, tener un tamaño adecuado que deben de tener nuestras imágenes o los elementos que van a ir dentro de nuestra tabla. Por ejemplo, nuestra tabla tiene dos filas, tres columnas. El ancho total de la tabla es de 1200. Si yo tomo esa cifra de los 1200, en este caso, los 1200, permítame un momentito, solo vamos a cerrar esto por acá, que se está abriendo cosas que no son. Vamos a colocar acá. Si yo tomo los 1200 que tiene el ancho total de mi tabla y lo divido dentro de tres, que son tres columnas, dice que más o menos el ancho adecuado que tiene que tener cada celda debe ser de 400 píxeles. ¿Eso qué significa? Significa que el ancho de mi video y de mis imágenes tienen como límite los 400 píxeles. Obviamente significa que no se tienen que pasar más de ese ancho porque entonces se va a ver toda la tabla desproporcionada. Entonces voy a venir en este momento y es lo primero que voy a hacer. Por ejemplo, a los stickers, le voy a colocar yo un ancho de unos 250. Obviamente 250 no excede a los 400 de ancho que yo tendría como un parámetro para poder manejar. Y lo mismo lo voy a hacer acá con el sticker número 2, 250 de ancho. El video tiene como permitido como máximo tener unos 400 de ancho. Yo le voy a colocar entonces a mi video, por ejemplo, un máximo de unos 380 de ancho, sin tocar los 400. Entonces voy a guardar acá los cambios y voy a actualizar. Y vamos a observar ahí, la tabla la voy a poner al 100%. Ve ahí cómo ya hice un cambio, se ve un cambio radical. Es decir, vea el espacio que quedó ahí, obviamente. Ahí el espacio que se puede observar es lo que está sobrando, ¿verdad? Entre uno y otro. Se sigue viendo grande la tabla, sí, pero ya acaba de modificar su tamaño, o sea, estoy al 100% de mi zoom y ya al menos se logra o al menos se puede constatar de que ya se ha bajado al menos el ancho de la tabla. Ya no tengo que moverme con la barra de desplazamiento hacia el lado derecho. Bien, entonces acá ya tenemos el primer punto a favor. Lo que tengo que modificar perdón, es que el alto de mis imágenes no excedan al tamaño original de la tabla. Entonces de alto tengo yo 550. Son 550 de alto y mi tabla solamente tiene dos filas. Por lo tanto voy a tomar acá el 550 y lo divido entre las dos filas que son y me da un alrededor de 275 de alto. ¿Eso qué significa? De que tanto el video como mis imágenes o los objetos que vaya a colocar dentro de la tabla no tienen que exceder los 275 de alto. Esto para que la tabla siga quedando uniforme. Entonces voy a colocar acá 250 de ancho y de alto le voy a colocar unos 200, en este caso, no voy a tocar los 75, 270 de alto. Vamos a continuar acá. Eh, Voy a colocarle acá al video. Tiene permitido también el alto de unos 270. Así que vamos a colocarle acá 270 de alto al alto y también acá de alto al otro sticker. Lo importante acá es tomar en cuenta el tamaño que puedo yo tomar a considerar en cada celda, ¿verdad? No puedo excederme de los 400 de ancho ni tampoco de los 275 de alto. Voy a guardar los cambios, actualizo y ahora vean cómo me está quedando mi tabla. Ahora sí, ya mi tabla se está ajustando bastante a mi página web. Solo permítame, vamos a hacer acá unos cambios. Y bueno, ya tengo acá.
Ahora bien, ¿qué puedo observar yo acá? Ya mi tabla se está quedando en el tamaño original, ¿verdad? ¿Por qué aquí está quedando más grande esta parte de acá? ¿Por qué queda más grande la parte de acá que acá? Porque el reproductor de audio no tiene tanto alto como el de video, y eso está bien. Los reproductores de audio, estos jamás van a tener un alto porque ellos no tienen video ni imagen que mostrar, es solamente el reproductor. Y por lo tanto se está adecuando la segunda fila al tamaño o al alto del reproductor y estamos bien. Perfecto. Yo acá en esto no voy a modificar nada, simplemente lo que puedo hacer es aumentar el ancho de mi reproductor, que en este caso le voy a colocar los 400 de ancho, nada más, solo para que usted pueda observar. Eh, Le vamos a colocar acá los 400 de ancho, solo para que se ajuste. Guardamos los cambios, actualizamos. Vamos a ver acá. Tenemos acá los 400 de ancho del reproductor de audio. Ahora bien, es cierto, tal vez de pronto no va a aparecer un cambio radical, ¿verdad? Y también acá con el video. Le vamos a aumentar un poquito del ancho. Yo al menos a las imágenes que están acá, le voy a bajar un poquito a las imágenes, al menos en lo que se significa el ancho. Le voy a poner a 200 de ancho para que no se vean tan estiradas. Y el alto se las vamos a dejar en ese alto. Vamos a guardar acá los cambios. Actualizamos y ahí estamos, más o menos. A esta había que bajarle un poquito más el ancho, pero bueno. Y a lo que sería el video, pues le vamos a aumentar un poquito más el ancho, nada más, y para que llegue a unos 400 de ancho. Recordemos algo muy importante, por favor, a tomar en cuenta. Recuérdense que los objetos no todos tienen el mismo tamaño, no, ninguno de ellos tiene las mismas dimensiones. Entonces, entre más a grande uno de los objetos, las otras celdas se van a hacer más pequeñas. Ve, ahorita aumenté el tamaño del video y vea cómo se hizo pequeña las columnas que están a los costados. Eso es porque la tabla, vuelvo y repito, está manteniendo sus dimensiones del perímetro. Tiene lo que serían los 1200 de ancho y tiene los 550 de alto. Pero las celdas que están en su interior se están modificando de tamaño porque los objetos que están en su interior están cambiando de tamaño. Así que es importante a tomar en cuenta ese punto, ¿verdad? Cuando usted trabaje con lo que son sus tablas. Entonces, vamos a colocar acá, por ejemplo, unos eh, que le dijera yo unos 600 de ancho, ya que como las imágenes acaban de bajar su ancho, obviamente el video puede aumentar un poquito más. Por ejemplo, ahí le acabo de aumentar más al video, lo vamos a dejar centrado para ver qué tal. Vuelvo, repito, esa es otra forma en que usted puede colocar los objetos en su tabla, ¿verdad? Pero no está obligado a hacerlo de esta forma. Es una segunda forma, puesto que así como hay personas que se decantan por esta y otras que se decantan por utilizar la anterior, que vimos en la clase anterior, donde van modificando los archivos. Prácticamente aquí también estamos modificando los tamaños de los archivos, pero lo único que hemos hecho nosotros es darle a la tabla un tamaño base del cual pues no queremos que se pase y solo tenemos que adecuar lo que serían los objetos que se están colocando dentro de la tabla al tamaño que tiene la tabla originalmente. Es decir, estoy tratando la manera de que los anchos y altos de las imágenes no excedan a los 1200 de ancho ni a los 550. Entonces, a partir de ahí yo ya puedo colocar mis objetos. Bueno, vamos a dejarlo acá. El punto clave acá de esto, de esta clase, es lo siguiente. Usted puede colocarle a su tabla un ancho y un alto predeterminado, un alto y un ancho fijo, si lo quiere de esa forma. Pero los objetos que están adentro de la tabla van a tener, tienen que tener forzosamente un ancho y un alto menor al que usted le acaba de colocar acá. Porque si no pasa lo que usted vio al inicio, la tabla se desconfigura porque la tabla se está adaptando a los objetos que tiene en su interior y no los objetos a la tabla.
Entonces es acá donde yo hice algunos cálculos, ¿verdad? Son tres columnas, en este caso el ancho es de 1200, eran 400 de ancho que yo podría usar en cada celda y 275 de alto en cada celda. Entonces ahí, teniendo esa referencia de sus parámetros, pues yo ya sabía más o menos cuánto me podría permitir en colocar tanto de ancho como de alto, pero eso sí, si las figuras obviamente van disminuyendo su ancho a los costados, pues va dejando más margen de espacio también acá en el centro. Bueno, jóvenes, con esto pues estaríamos dando ya por finalizado y dándole cerrado ya el tema de las tablas en lo que es inserción de archivos multimedia. Vuelvo y repito, cada uno de ustedes sabrá cuál es la mejor opción para modificar el tamaño de su tabla. Es decir, usando la primera forma que vimos en la clase anterior o bien esta donde ya el tamaño de la tabla ya está de una forma predeterminada. Lo importante y lo ideal, ¿verdad? Siempre es tratar la manera de que el tamaño de nuestra tabla quede prácticamente, como quien dice, a primera vista, es decir, que no tengamos que estarnos moviendo con las barras de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, sino que todo quede efectuado en la primera vista o en la primera pantalla. Bien, entonces vamos a dejar hasta acá este tema del tamaño de las tablas y los archivos multimedia y pues vamos a ver en las siguientes clases ya los últimos temas, pero en este caso enfocado a la unión de filas y a la unión de columnas o la unión de celdas.